dicen, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, nos toca a algunos, y algunos decimos, oh, mejor otro día, o mañana, o al rato, o lo dejamos para después, ¿no? Y siempre vamos pensando en darle un día más. Y hace poco platicaba con un compañero y le decían, oye, acércate a Dios, acércate a Él, ¿verdad? Él te está esperando y ciertamente Él quiere lo mejor para ti. Y él me dice, mañana, hoy no tengo tiempo. Y le dije, no, siempre me has dicho mañana, le digo, y no sé cuándo llegará el día, le digo, ¿verdad? Pero piensa tu próxima respuesta, le digo, porque imagínate que pudiera pasar otra cosa, le digo, que ya no pudiéramos ver el mañana, le digo. Así es que las personas que estamos aquí hoy hemos vencido, ¿verdad? Porque estamos aquí, hemos venido con la decisión de oír a Dios, y eso es una gran bendición. Yo quiero hablarles hoy de tres cosas, ¿verdad? Oíamos hace un momento a través de nuestro hermano, dice ahí cómo debemos de obedecer, cómo debemos de acercarnos a Dios, o cómo andar con Jesús, dice ahí, ¿verdad? Y dos cosas dice, ¿no? Obediencia y confianza. Dice ahí el canto, ¿verdad? Obedeced y confiad. Y la palabra dice ahí, ¿verdad? Es la regla marcada. Es decir, ya está establecida, no hay otro, ni le busques. Es la regla marcada, dice ahí, para andar con Jesús. Obediencia y confianza. Y yo quiero hablarle de tres cosas. Regularmente en nuestra vida que tenemos a diario hay tres cosas que nos impiden a veces acercarnos a Dios. Y a veces es muy difícil pasar por eso. Yo quiero hablarles de tres cosas hoy. La primera de ellas es nuestra naturaleza pecaminosa. Me gustaría que los hermanos ahí que tienen Biblia la compartan, ¿verdad? Que la compartan ahí con los hermanos que no tienen Biblia. Y para que puedan leer, ¿verdad? Para que puedan comprender un poco más ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Ahí en Gálatas capítulo 5 vamos a tener una lectura. Y vamos a ver por qué se nos explica, ¿no? Cómo la naturaleza del ser humano nos incita a cometer errores, ¿no? A cometer pecado. La palabra pecado tiene un significado. Y la palabra pecado significa es hacer todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Es como si yo con mi padre, ¿no? Hay una relación íntima, así como persona. Si yo le preguntara a uno de ustedes qué es lo que le desagrada que hagan sus hijos, algo similar al hermano aquí Ramoncito, ¿qué es lo que le desagrada que haga su hijo? Que no le entienda. Bueno, entonces cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos siguiendo en contra de su voluntad. No estamos haciendo algo que le gusta a Dios. Eso es pecado. Hacer cualquier cosa o acto que desagrada a Dios. Y vamos a ver aquí en Gálatas 5, ahí me gustaría que lo compartieran con los demás. Capítulo 5, versículos 17 en adelante. Estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Ahí en Gálatas 5, versículos 17 en adelante. Y el 17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, ahí tenemos dos cosas: la carne y el espíritu. Ahí se nos habla de dos cosas, es decir, que tenemos una batalla interior. La carne es nuestra personalidad, cómo actuamos, pero esa actuación viene por medio de nosotros mismos. Y ahí dice claramente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, que la carne no tiene la misma relación con el espíritu. Y me gustaría ir más adelante.
En el versículo 18, adelantito, ahí donde está, pase su vista. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Que son, y por ahí da una lista, ¿verdad? Fíjense qué dice. Los deseos de la carne, dice. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Fíjense aquí un hombre, Pablo, el apóstol Pablo, ya lo hemos escuchado, le escribe una carta a estas personas de esta ciudad y les dice toda esta lista. Fíjense qué lista tan tremenda les dan, ¿no? Le dice, estos son los deseos de la carne. Estos son los deseos que si ustedes siguen siendo carnales van a tener. Y fíjense una tremenda lista, ¿no? Ahí dice adulterio, menciona hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y es una larga lista, ¿no? Eso es la personalidad de un ser humano cuando está viviendo de acuerdo a sus propios principios. Todo esto es lo que puede tener una persona. Y eso es lo que aleja de la persona a Dios. Todos esos deseos carnales que él tiene. Por eso es la primera cosa que nos aleja de Dios. Nuestra personalidad. Nuestra naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Los deseos de la carne. ¿Por qué es terrible esto? No, fíjense bien cómo afecta al ser humano. Todos hemos oído aquí acerca de lo que es el apóstol Pablo. Sí sabemos que tenemos la idea remota, ¿verdad?, de lo que era el apóstol Pablo. Un hombre lo conocemos como muy santo, muy entregado a Dios. Probablemente algunos lo exaltamos, ¿no? Sí conocemos y oímos, ¿no? Pero él escribe un versículo que a mí me llama la atención. Y él mismo dice, ¿no? Miserable de mí. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo esas palabras en la Biblia. Dice, miserable de mí. Que queriendo hacer lo bueno, dice, es decir, yo sé que lo que quiero hacer es bueno. Dice así, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino hago lo que está malo. Fíjense cómo batallaba eso en su propia persona. Y muchas personas a veces nos decimos así, ¿verdad? Es que no me quiero acercar a Dios porque es muy difícil, porque no puedo vencer este vicio que tengo, porque tal vez allá practican cosas que no me gustan. Y el apóstol Pablo dentro de sí tenía algo en su cuerpo que se resistía a eso. Y él llegó a decir eso, ¿no? Miserable de mí. Que queriendo hacer lo bueno, dice. Él sabía que lo bueno tenía que hacer. No sé si nos ha pasado algo parecido a nosotros. Que sabemos que eso es bueno, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. Y dice el apóstol Pablo, sino lo que está mal, ahí voy y eso hago. Y más adelante dice, miserable de mí, vuelve a responder él, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de perdición? Fíjense, su cuerpo él lo consideraba como cuerpo de perdición, porque él mismo decía, no puedo hacer lo bueno. Es decir, no quiero. Lo deseo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque a veces estamos batallando en nuestra propia persona. Si yo digo no puedo, es porque estoy batallando en mi propia personalidad. Pero cuando vengo a la Biblia, encuentro que la palabra me dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es decir, no puedo yo, pero sé que Dios sí me puede ayudar.
El apóstol Pablo llegó a decir eso, no puedo yo, mi personalidad humana me está acabando. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, sino que lo que está mal, eso hago. Y él pensó en eso, dice, no puedo yo, definitivamente yo no puedo solo, necesito la ayuda de Dios. Y él dijo ese versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera cosa es eso, la personalidad humana que tenemos. Y ya leímos la lista que él nos da. Imagínense, la vuelvo a leer para que nos quede claro. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, de nuestro cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Imagínense toda esa lista que nos está dando, ¿no? Prácticamente nos está diciendo que el ser humano, nosotros, y me incluyo yo, estamos enfocados a hacer esas cosas. Si nosotros seguimos confiando en nuestra propia personalidad. La personalidad del ser humano, y a veces nos confiamos. Sobre todo cuando ya conocemos a Cristo. Nuestra confianza se manifiesta en eso. En decir, ya no necesito aprender más. Algunos lo que hacemos es esto. Cerrar la Biblia. Y la guardamos. Y algunos hasta de cabecera nos sirven. Porque pensamos que durmiendo sobre la Biblia ya se va a alejar todo. No, la Biblia nos las dieron para que la leamos, ¿no? Para que nos estemos cultivando más y más. Y no caigamos en eso de decir, yo no puedo. No, yo puedo en Cristo que me fortalece. Venciendo la personalidad humana. Venciendo mi yo. Venciendo la flojera que a veces nos da orar. A veces nos da pedirle a Dios, ¿no? Venciendo todas esas cosas. Esa es la primera cosa que yo quería mencionarles. La segunda es el mundo, aquí donde vivimos. El mundo no es la tierra, ¿no? El mundo se define como a todas aquellas cosas, fíjense, aquellas cosas o deseos que nosotros queremos y nos alejan de Dios. Eso es el mundo. Todas aquellas cosas que anhelamos y que tal vez nos alejan de Dios. No todas las cosas que están en el mundo son malas, pero sí hay algunas que sí nos alejan totalmente de Dios. Si yo les preguntara ahorita, una cosa del mundo que aleje de Dios, ¿cuál sería? Un ejemplo, por así decirlo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería un ejemplo de algo que me aleje de Dios que haya en el mundo? El dinero, exactamente. El dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona no tenía dinero y va rogándole a Dios y le dice, ¿verdad? Oye, Señor, ayúdame, ¿verdad? Necesito actividad económica. Y el Señor es bueno. Cuando venimos y derramamos nuestro corazón, Él cumple. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos el dinero? ¿Cómo actuamos? Ya tenemos el dinero, ¿verdad? Y se convierte en nuestro Dios el dinero, ¿verdad? Y ahí estamos. Eso puede alejarnos de Dios. En la Biblia hay una palabra que dice, ¿verdad? Que cierto día, déjenme contarles, hay un hombre que se dedicaba a la agricultura y empezó a cosechar. Y le fue bien, dice la palabra, ¿no? Tuvo mucha cosecha. Y lo almacenó en un granero, fíjense, lo almacenó en un granero. Ni siquiera lo regaló a los pobres o a alguien que necesitara, él lo almacenó. Pero viendo que el granero, el almacén, esa casa, donde estaba guardando su cosecha era muy pequeño y estaba cosechando más, dice, voy a parar otro más grande. Y él dice, no, alma, muchos bienes tienes para ti, dice, ¿no? Fíjense, él se estaba gloriando a sí mismo, dice, muchos bienes tienes para ti. ¿Y qué es lo que dice él? Ven, regocíjate, alégrate, dice. Alégrate. Porque ya tenía toda su cosecha, ¿no? Le estaba yendo bien ahí. Pero nunca dijo esto, gracias Dios por lo que me diste. Nunca dijo. Y él feliz ahí, ¿verdad? Con toda su cosecha. Sino que desde arriba le dice Dios,
necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Imagínense, él vanagloriándose porque había conseguido toda esa cosecha. Y Dios allá arriba le estaba diciendo, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Lo que el Señor le estaba diciendo ahí, ¿no sabes que esta noche te vas a morir? ¿Y qué pasó con toda esa cosecha que recogiste? ¿A quién le va a quedar? Por eso dice la palabra, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Pero primero está eso, primero busca a Dios. No busques las cosas del mundo. Yo quisiera invitarlos ahí a un versículo, ahí a Primera de Juan capítulo 2. Y veamos cómo la palabra nos enseña. Capítulo 2, versículo 15. Por ahí si lo tienen, ayuden, compartan. Fíjense qué consejo nos da Dios aquí, dice, que en el versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo, dice, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, ¿qué sigue ahí? Qué tremendo, ¿verdad? Si lo entendemos ahí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Es decir, si yo voy por las cosas que están aquí, las cosas que me rodean, y las pongo en primer lugar, entonces Dios va a decir, no, tú no me estás buscando por amor, tú me estás buscando por las cosas que te puedo dar. Y la palabra es clara aquí, dice, aquel que ama el mundo, el Padre no está en él. Sí, yo los invito, ¿verdad, hermanos? A que nuestro primer lugar, nuestro único y principal amor debe de ser Dios. Él es el único a quien nosotros debemos amar, porque es un amor que no acaba, siempre es constante, siempre es fuerte. Y aquí claramente se nos indica a no amar las cosas del mundo. ¿Qué otras cosas pueden afectarnos en nuestra relación con Dios aquí en el mundo? Ya dijimos el dinero. ¿Qué otras cosas pueden ser? Ya aquí la palabra nos va a enseñar algunas cosas. Pero quisiera que participáramos hoy, ¿verdad? Y que me dijeran, ¿qué cosas hay en el mundo que me pueden alejar actualmente? Yo les confieso, cuando no me acercaba a Dios, siempre me iba a jugar videojuegos o maquinitas que le llaman, ¿verdad? Siempre ahí estaba perdiendo mi tiempo. Saliendo de la escuela, a jugar ahí. Me iba con los amigos a jugar naipe. Sí, ahí estábamos jugando. Y gastaba todo el dinero. Fue cuando vine a Cristo, entonces comprendí que esas cosas no glorifican a Dios. Y entonces empecé a comprender. ¿Cuáles otras cosas nos separan? Nos separan de nuestra relación con Dios. ¿Fútbol? La televisión. Sí. La televisión, ¿verdad? Y para los hombres, yo soy amante del fútbol, aunque no lo juego, pero me gusta mirarlo. Y cuando está pasando un partido de fútbol, no quiero que nadie me moleste, ¿verdad? Fíjense, ahí tenemos una barrera. ¿Qué otra cosa sería? ¿Qué otra cosa sería que me perturba mi relación con Dios? ¿Qué otra cosa sería? El trabajo, exactamente. Me afano en mi trabajo, llego tarde a las 10 de la noche, llego cansado. Lo único que quiero es dormir. Al otro día me voy a levantar a las 5 de la mañana y pues mi Biblia como que ya tengo sueño, ¿verdad? Y ya no la leo. Eso me alejó de Dios también. Y debemos de apartar un momento a solas con Dios. Aunque sea una hora, nosotros debemos de estar, pero diario en comunión con Dios. En comunión con Dios. Para que podamos aprender más. Son las cosas. Fíjense que dice ahí mismo donde están. Me gustaría que leyéramos el versículo 16.
Fíjense que dice, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense ahí nos otra lista, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense, ahí nos da unas cosas. Primero nos menciona los deseos de la carne. Y atrás veíamos cuáles son los deseos de la carne, ¿no? Que es una lista grande. Eso nos aleja de Dios. Lo otro dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos me aleja de Dios también. La vanagloria de la vida, lo que les decía hace un momento. Este hombre, ¿verdad? Cosechó mucho. Pero ¿cuál fue su actitud? Pues pongamos un ejemplo, que ese era su granero, ¿no? Está muy pequeño. Ya no entra todo el maíz que coseché. Voy a hacer otro más grande, dijo él, ¿verdad? Y nunca dijo, gracias Dios por lo que me diste. Sino que dijo, alma mía, muchos bienes tienes para ti. Anda, gózate, alégrate. Diviértete, dice él, ¿no? Pero allá arriba, ¿qué le dijeron, no? Necio, no sabes que hoy vienen por tu alma. Y todo lo que él había trabajado se fue. Ahí está la segunda cosa, el mundo. Del 16 al 17 ahí se nos explica. Yo quisiera que siguiéramos leyendo ahí en el versículo 17. ¿Por qué no debemos de confiar en el mundo? ¿Alguien le quisiera dar lectura ahí al 17? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está claro, ¿verdad? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, dice, ¿verdad? Ahí está la palabra, ¿no? Si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, vamos a permanecer para siempre. Pero siempre y cuando hagamos lo que a Dios le agrada. Ahí está, ¿no? La tercera cosa que nos separa nos perturba, digamos así, nuestra relación con Dios. La Biblia lo llama el enemigo, pero no se vayan a espantar, ¿verdad? La Biblia lo llama por su nombre, y la tercera cosa es el diablo. La tercera cosa que nos separa es el diablo. Yo quisiera llevarlos a una lectura bíblica, ¿no? Quiero que me acompañen a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y ahí en el versículo 8 vamos a tener una lectura. Ok, ahí el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, dice, ¿verdad? Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar, dicen. No sé si alguno de ustedes ha visto un león rugiente. Bueno, al menos yo lo he visto en la tele, pero nunca me gustaría verlo personalmente, ¿no? Más si tiene hambre, ¿verdad? Imagínense cómo sería. Solo que vea yo un perro, yo le tengo mucha fobia a los perros. Desde que me mordió uno, yo de ahí ya no paso con los perros, ¿verdad? Sobre todo si miro algo que un perro grande. Ya digo, desde aquí, mejor ahí la dejamos, ¿no? Ahora imagínense un león rugiente. Un león rugiente. Yo por ahí el otro día iba pasando por una calle con un amigo y veía una canción que no sé si ya la han escuchado por ahí, dice, ¿verdad? Dice, al pecado machácalo, dice, machácalo con la punta del zapato, dice, ¿no? Y ahí están hablando acerca del enemigo. Y ellos piensan que al pecado es un gatito que lo puedo tener aquí, acariciando. Ellos piensan que el pecado así, el diablo aquí es un gatito que lo puedo. Y la Biblia no dice que es un gatito. ¿Qué dice ahí? Que es un león rugiente.
Y aguas, porque tiene hambre, dice, anda buscando a quien devorar. Mucha gente no se acerca a Dios por eso, porque dice, pues yo estoy bien con mi vida. Cuando conocemos a Dios, debemos de comprender que tenemos dos lados. En un equipo hay dos lados. Nosotros elegimos a quién servirle. Aquí quiero ser claro con eso, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a conocer que tenemos dos equipos. O nosotros pertenecemos al equipo de Dios, o pertenecemos al equipo contrario. Es decir, no puedo estar solo por un lado diciendo que amo a Dios y por el otro haciendo los deseos de mi carne. Es decir, yo soy feliz así, no. Debo de estar firme. Debo de estar firme. Dice ahí que se anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debo de tener cuidado. Ciertamente hay tres cosas que nos pueden afectar nuestra relación con Dios. Ya mencionamos tres, ¿no? Yo les quería hablar de eso. La primera es mi naturaleza. Es decir, yo si sigo creyendo en que yo puedo, voy a fallar. Porque ya me explicaban los deseos de la carne. La segunda es las cosas del mundo. Eso definitivamente me va a separar de Dios. Y ya mencionábamos aquí en confianza todos, ¿verdad? Los deseos de la carne. El tercero es el enemigo, el diablo. Nosotros debemos llamarlo por su nombre. La Biblia no tiene ningún temor en llamarle por su nombre, ¿no? Ahora, ¿qué debemos de hacer para amar más a Dios, para estar fortalecidos en nuestra fe? Primero es que debemos arrepentirnos por nuestros pecados. Me gustaría que leyéramos ahí Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Fíjense cómo es Dios tan hermoso, ¿verdad? Ciertamente tenemos esas barreras como seres humanos, pero Dios en su amor nos da las herramientas necesarias para que podamos ser fuertes, ser fortalecidos. Ahí en 1 Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, fíjense cómo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí dice, si confesamos, nosotros debemos de buscar a Dios con esta intención que dice ahí en el libro de la carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, es decir, yo voy buscando a Dios y digo, Señor, en verdad me arrepiento. Pero aquí debo de tener en cuenta algo muy importante. Debo de ser sincero. Mi confesión ante Dios debe de ser sincera. Porque a veces pensamos que nuestra sinceridad, digamos que es una fórmula mágica, ¿no? Hoy me arrepiento y mañana puedo seguir mi vida como lo seguía haciendo antes. No. Si yo hoy me arrepiento delante de Dios, debo de hacerlo con confianza, debo de hacerlo sinceramente y demostrar un cambio en mi vida. Lo otro, debo de hacerlo pronto. Debo de hacerlo pronto. Dios dice, hoy es el día indicado, no esperes para mañana. No digamos mañana. Hoy puede ser el día indicado, dice la palabra, hoy es el día indicado. Nosotros debemos de buscar a Dios lo más pronto posible y dejar atrás estas tres cosas que nos pueden debilitar, porque si seguimos pensando en eso, nuestra fe mermará, nos veremos desarmados frente al enemigo, ¿verdad? Y entonces eso actuará más rápido y disminuiremos
Nosotros debemos estar cada día más fortalecidos. Yo los invito, ¿verdad?, a confesar sus pecados. No necesitamos ir frente a una persona. La palabra dice ahí claramente, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, nos va a limpiar, nos va a fortalecer. Debemos de buscar a Dios. Solo que a veces no confiamos en Él. Yo quisiera llevarlos a un versículo, ya vamos terminando, ahí mismo, en la primera de Juan, pero en el capítulo 5. En el versículo 4. En el versículo 4. Fíjense qué hermosa palabra, cómo nos habla Dios ahí. Fíjense cómo dice. A mí me llama mucho la atención esto y me da gusto leerlo. Porque dice, hijitos, con qué cariño, con qué amor nos trata Dios ahí. Dice ahí en primera de Juan, en el capítulo 4, perdón, ahí en el versículo 4, si alguien lo tiene, capítulo 4. Ajá, capítulo 4, versículo 4. Y ahí dice, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, si yo ya tengo a Dios en mi corazón, si yo ya recibí y conozco a Dios, debo de tener confianza y creer que Dios es mayor, más fuerte que el que está aquí en el mundo. El que está aquí en el mundo se refiere al enemigo, al diablo. Y dice, Dios es mayor que todo lo que está aquí en el mundo. Y vean con qué amor dice ahí, ¿verdad? Hijitos, vosotros, ¿sois de quién? De Dios. De Dios, dice, ¿verdad? Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el que está en ti, en tu corazón. Ahí donde tú abres la puerta de tu corazón a Dios, ahí va a entrar a morar Dios. Y con esa confianza que la palabra dice aquí, esa confianza debes de tenerla tú. Dios es mayor que el que está aquí en el mundo. Y en el versículo 5 me gustaría terminar ahí, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero fíjese cómo dice el 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si nosotros pertenecemos a Dios, debemos de tener esa confianza, ¿no? Ciertamente hay tres cosas que nos pueden separar, es decir, disminuir nuestra relación con Dios. Pero si nosotros comprendemos que la palabra dice que debemos de confesar nuestros pecados ante Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y más que eso, dice la palabra, limpiarnos de toda maldad. Ya para terminar, me gustaría comentarles una historia en la Biblia. Siempre pensamos, ¿no?, que los seres humanos decimos a veces, hay muchas barreras en mi vida que me impiden acercarme más a Dios. Pero todas esas barreras son puestas por el enemigo. La Biblia habla acerca de un hombre que se llamaba Job. Y ese hombre vivía muy apegado a Dios, siempre apegado a Dios. La Biblia dice que siempre oraba y estaba constante, pidiendo por sus hijos, pidiendo por su bienestar. De repente vienen pruebas a su vida, causadas por el enemigo. Pero también encontramos ahí una gran enseñanza. Dios le envió una prueba. La Biblia dice que Job era un hombre muy rico. Tenía criados, tenía bueyes, tenía 7 hijos. Y de repente todo eso se le acaba. Es decir, su ganado muere,
parte de sus ingresos económicos se acaba, es decir, todo su dinero se acaba, sus hijos también mueren. Imagínense cómo actuaríamos en ese momento nosotros. Y entonces él dice, ¿no? Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, sea el nombre de Dios exaltado, dice la palabra. Es decir, él actuó firme porque estaba confiando en Dios. Su confianza siempre estaba en Dios, no en las cosas que tenía. Si nosotros ponemos nuestro amor en las cosas que tenemos, en ese vehículo bonito que tengo, en esa casa, en algo que tengo que me pertenece a mí, y algún día se llega a acabar, entonces me voy a poner triste. Pero si mi amor lo pongo en Dios, siempre voy a estar fuerte. Porque a este señor se le acabó todo de momento. Pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Es decir, Dios me lo dio y Dios tiene el derecho de quitármelo. Porque Él me lo dio, no era mío, Dios me lo estaba prestando. Pero él estaba enfocado en eso, en el amor de Dios. Y sabía que si Dios una vez se lo dio, se lo podía dar 2 veces. Y esa confianza que él depositó en Dios, Dios lo comprendió. Y dice la Biblia que Dios le devolvió el doble de lo que alguna vez tuvo. Imagínense eso. Yo los invito a eso, ¿no? A confiar en Dios. Dice la palabra que busquemos primero a Dios. Y si lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro pensamiento, todas aquellas cosas que deseamos serán añadidas. Serán añadidas. Pero primero, dice la palabra, debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar a Dios. Si en este momento están pasando por etapas, por pruebas que digan, no quiero acercarme a Dios porque voy a pasar esto, voy a dejar esto. Créeme que Dios, a modo de que te acerques, va a ir cambiando tu vida. Va a ir encontrando nuevas etapas en las que tú encontrarás satisfacción, en las que tú encontrarás gozo. Si actualmente tú ya conoces a Dios y dices, es que estoy pasando pruebas y estaba mejor, como algunos dicen, ¿verdad? Antes de que conociera a Dios, déjame decirte que no. Porque nada de lo que tengamos en este mundo, nada de lo que tengamos o dejemos de tener, se compara con la salvación que Dios nos ofrece en este momento. Nada de eso, de lo que tengamos aquí, se compara con lo que Dios nos ofrece. Ni siquiera lo más hermoso que haya, ni la joya más preciosa, nada se compara con el amor de Dios. Y ese amor de Dios hoy lo está ofreciendo en esta tarde. Y ese amor no tiene ningún valor, es gratis. Y nosotros lo debemos de atesorar en nuestros corazones. Dios nos pide hoy nuestro corazón, claramente Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Yo los invito, ¿verdad?, en esa actitud a que conozcamos más de Dios, a que aprendamos a convivir con personas que hablen de Dios. Porque si yo soy solo me voy a secar y no voy a dejar que el amor de Dios entre en mi corazón. Es bueno ver a personas que se acerquen a Dios. Créanme que yo estoy feliz porque hoy han vencido. Hoy ustedes son vencedores. La palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores. Y hoy ustedes son más que vencedores porque están aquí. Están aquí escuchando la palabra. Esa palabra que fortalece la vida, que fortalece nuestro corazón. Así como están, me gustaría que hiciéramos una oración y oráramos en esa actitud, ¿verdad? Diciendo, Dios, quiero estar más cerca de ti. Dios, quiero que tú me toques en el corazón, ¿verdad? Así como están sentados, y quiero invitarles a cerrar sus ojos y hablar con Dios ahí, ¿verdad? En lo más íntimo, decirle, Señor, hoy comprendí que quiero estar a tu lado. Dígaselo ahí a Dios, ¿verdad? Dígaselo a Él. Vamos a orar.
Padre bendito, en esta tarde queremos darte gracias, Padre. Queremos darte gracias por todo tu amor, por toda la bendición que has derramado sobre nosotros. Sin duda alguna, Señor, hoy hemos comprendido que solos no podemos seguir, Señor. Por más que queremos luchar contra nuestros problemas, Padre, no podemos. Necesitamos de ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir esta vida, Señor, pero que cada día la vivamos más cerca de ti, Señor. Hemos comprendido que nuestra naturaleza se enfoca, Señor, en cometer faltas que te ofenden, Señor. Hemos comprendido, Padre, que hay cosas en el mundo que nos separan de ti. Y también hemos comprendido, Señor, que el enemigo está cerca de nosotros. Y eso nos invita, Padre, a fortalecernos para creer más en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas faltas que hemos cometido en contra de ti. Señor, tómanos en tus manos, Padre. Queremos agradarte. Queremos buscar un mundo mejor donde las personas puedan comprender el amor de Dios. Señor, yo sé que aquí hay personas que necesitan de ti. Ruego que tu Espíritu esté sobre ellos, Padre, que les haga comprender, Padre, esa necesidad en la que están. Por favor, Señor, te pedimos por ellos. Y si hubiera alguna persona en este momento que necesite de Dios, que ya esté cansado de caminar solo, de que tal vez no pueda dejar algunas cosas en su vida, de que tal vez diga, no puedo solo, necesito de Dios. Yo quisiera invitarlo en esta tarde a que levantara su mano y dijera, yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar con Dios y quiero que Él me ayude a resolver este problema en mi vida, porque ya comprendí que solo no puedo. Yo le invito a esa persona en esta tarde a que levante su mano. Queremos orar por ella. Queremos pedirle a Dios para que Dios pueda fortalecer su vida, para que Dios pueda ayudarlo. Dios te está esperando, amado amigo, amado hermano, en esta tarde. Por eso te invitamos. Si tú necesitas de Dios, te invitamos a levantar tu mano. ¿Habrá alguien aquí que quisiera levantar su mano y decirle a Dios que quiere caminar con Él? Amén. Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona que quiera levantar su mano? Yo quiero orar por ti. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios visitó a un hombre llamado Zaqueo y le dijo, Zaqueo, es necesario que Dios more hoy en tu casa. Yo te invito a abrir tu corazón, ¿verdad? Y decirle a Dios, por favor, cuando todo está en si hay alguien más, levanta tu mano, queremos orar. Yo contigo quiero hablar. Espérame, lo sé en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espéranme desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás.